si fuimos egoístas. Y ayúdanos, Señor, para empezar de nuevo, Señor, día a día, Señor, dándote la adoración, Señor, a través de los dones que nos has dado. Amén. Bueno, algunas preguntas antes de empezar. Si quiere anotarlas o si quiere anotar las respuestas, sería bueno. Primera pregunta. ¿Qué es lo más caro que usted tiene materialmente? Lo más caro, su posesión más cara. Les doy tiempo para que escriban los ceros. Los ceros. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuál es la posesión de menor valor que usted tiene? De pronto son muchas con el mismo valor. El paquetico de la fruna, la mota del bolsillo. Ahora otra pregunta diferente. Ya no tiene que ver con el valor económico, pero tiene que ver con el esfuerzo que usted haría para desprenderse de. Entonces, ¿cuál es la cosa bueno, no la cosa necesariamente, pero qué es lo que usted tiene de lo cual le costaría más desprenderse? Lo más difícil. ¿Listo? ¿Está fácil? Y ahora, ¿cuál es la cosa que para usted es lo más fácil, de lo que se desprende con más facilidad? Bueno, ¿alguien quiere compartir sus cuatro respuestas rápidamente? Toca a dedo. ¿Alguien? ¿Voluntario? ¿Señora? De las respuestas. Sí. Bueno, la primera. ¿Qué es no, lo más caro no, porque no aguanta. Sí. Bien. Lo que le costaría más desprenderse. ¿Alguien quiere compartir esa con todos? La, la flauta de Gina. Sí. ¿Lo más? No. Pastor. Lo más caro en la nevera. ¿Es una mata? En las mañanas. De todo lo demás con más facilidad. Pero que me dejen mi tiempito de descanso en paz. Sí. Sí, levantarse es una cosa difícil por las mañanas. 5 minuticos más son realmente. No hay ceros a la derecha que alcancen a valorarlos. Bien, ¿alguien más? Aunque sea con esas dos últimas, ¿qué es aquello de lo que le costaría más desprenderse y aquello de lo que, pues, con lo que se puede desprender con más facilidad? Para mí, lo más difícil para desprenderme sería el equipo de sonido, porque me fascina la música. Y lo más fácil para desprenderme es el dinero. ¿Dinero? No soy apegada. Uy, gracias. Bien. Señora. Lo más difícil para desprenderme sería de mi familia. Y lo más fácil, los bienes materiales. Yo tengo Bien. Bueno, la enseñanza de hoy va a girar en torno a dos moneditas de cobre. Seguramente ustedes sí, ya nos desprendimos de ellas.
seguramente conocen la historia, la idea es que vayamos mirando qué estaba pasando en ese momento. Pero bueno, estas dos que tenemos acá son dos monedas como de 1 centavo en el Reino Unido. Para comprar algo que valga la pena uno necesita por ahí 50 de esas. Si quiere comprarse algo así como un sándwich, necesitaría como unas 250 monedas de esas. Si quiere comprarse una casa, bueno, pues vayan haciendo cuentas. Más o menos vale como 30 pesos para nosotros. Creo que nosotros no tenemos alguna moneda que sea completamente de cobre, ¿cierto? No. Bueno, ya va que. Pero digamos monedas de 50. ¿Qué compra uno con 50 pesos? Nada. Una menta. Una gomita. Uy. Una morita. Uy. Bien. ¿Y con 100 pesos? 2 moritas. Bien. El pasaje que vamos a ver hoy está en Lucas 21 y también en Marcos 12, (41 al 44) y Lucas 21. Mejor miremos el pasaje de Lucas. Bueno, dice así: levantando los ojos, el Señor Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Bueno, ¿qué estaba pasando en ese momento? El Señor Jesús había llegado a Jerusalén hacía un poquito. Recuerdan que llegó montado sobre un burrito, un asnito, un pollino, y lo recibieron muy bien, le pusieron mantas y eso. Después la cosa empezó a complicarse porque entró en el templo. ¿Se acuerdan que había en el templo? En lo que se llamaba, y que más adelantico vamos a ver un poquito, el patio de los gentiles, habían personas haciendo comercio, vendiendo y comprando. Y el Señor pues ha hecho eso que en el Evangelio dice algo así como la purificación del templo, que se hace con ímpetu. Entonces lo sacó. Y a partir de ahí empezó a enseñar. Entonces vamos a mirar 3 cositas. Algo que tiene que ver con la enseñanza de Jesús en esos momentos antes de que ocurriera lo de la viuda, la ofrenda de la viuda. Vamos a ver algo acerca del templo y algo acerca de la ofrenda. Entonces, sobre el Señor Jesús, otra vez, amor. Tenemos al Señor Jesús enseñando en el templo en Jerusalén desde Lucas 19, 28 cuando llegó, y Lucas 21 pues ya está enseñando. Después está ese pasaje en el que los herodianos y los fariseos, o sea, los hinchas de Herodes y los fariseos, se acercaron a preguntarle: bueno, ¿hay que diezmar o no hay que diezmar? ¿Hay que pagar tributo o no hay que pagar tributo? Y la respuesta del Señor fue coger la moneda y decir: ¿de quién es esta cara? Del César. Bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios denle lo que le corresponde. Después se acercaron al Señor Jesús unos, ¿cómo se llamaba esa secta? De los saduceos. Ellos no creían en la reencarnación, en la resurrección. Nosotros tampoco. En la resurrección. Y se acercaron a preguntarle por la resurrección. Se oye como, preguntaron: bueno, ¿y si una persona que se casa con su esposa muere, luego el hermano de ese señor debe casarse con ella, y después así 7 hermanos, en la resurrección
¿a quién le corresponde esa esposa? Les respondió y ellos se maravillaron. En Lucas dice que uno dijo, uff, me gustó esa respuesta. En Marcos tenemos otro pasaje que es el del primer mandamiento de todos. De esas dos enseñanzas previas, uno de los escribas dijo, este está respondiendo con sabiduría. Se acercó y le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y él le dijo, amarás a Dios con toda tu alma, amarás a Dios, es el primero. Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense estar a prueba todo el tiempo. Jesús, que vino a presentar a Dios, a ser la imagen del Dios invisible, puesto a prueba una y otra vez, muchas veces de forma ilegítima, solamente para hacerlo caer, solamente buscando una ocasión para que lo ejecutaran. En el primer caso del impuesto, si él hubiera dicho que sí, que había que pagar impuestos, pues se echaba al pueblo en contra. Y si decía que no, se echaba a Roma en contra. En el caso de los saduceos, hablar acerca de eso también era espinoso, porque pues eran personas acomodadas, eran personas que tenían influencia de otros lados y que tenían influencias políticas también, era peligroso. Pero también algunas respuestas que requerían de sensibilidad y de amor para con quien las preguntaba, en este caso el escriba. Exactamente antes del pasaje de la ofrenda de la viuda está el pasaje de Lucas 11, 45 al 47, es igual en Marcos, justo antes, que dice así. Sí, Lucas, no es 11, no, perdón, Lucas 20, 45 al 47. Dice así: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Digamos que el contexto social era ese. Había una diferencia muy marcada entre los maestros, entre las personas que tenían dinero y las personas que estaban padeciendo de necesidad. En las afueras del templo, ni siquiera dentro del patio de los gentiles, sino afuerita, se hacían muchas personas a pedir monedas. Ustedes recuerdan la historia de los apóstoles que se encuentran con un cojo de nacimiento y que le pide dinero. Era una situación de todos los días. Pero ahora vamos a ver dónde ocurrió esta historia. En el templo. Esta es una representación del templo en el tiempo de Jesús. Bueno, ustedes podrán estudiar cómo fue la evolución del templo. Primero estuvo el que edificó Salomón, después lo destruyeron en una invasión, después Esdras se levanta otra vez y hay un apoyo de Dios por el lado del emperador Ciro y todo eso. Y esta es no es precisamente apegada al diseño del principio. Esto lo agrandó Herodes, lo amplió. Entonces, si ven el marco de afuera, desde ahí empezaba el templo. Ese patio grandísimo era el patio, o en la Biblia aparece como el atrio, que es un patio, de los gentiles. Ahí podía entrar todo el mundo. Podían entrar, todos los que no estuvieran separados por alguna impureza de la ley. De personas extranjeras podían entrar, hasta ahí sí. Más adelante, déjenme ver, por aquí, habían algunas advertencias, algunos letreros que decían, de aquí en adelante, si usted se atraviesa, usted será el único responsable de la pena de muerte que le sobrevendrá. Entonces este era el templo, está el atrio de afuera, el atrio de los gentiles, más adentro, ahí,
está el atrio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar solo hombres y mujeres judíos, solamente hasta ahí no podían entrar gentiles. Y luego un poquito más adelante está uno que se llamaba el atrio de Israel. Hasta ahí podía entrar solamente los hombres y los sacerdotes un poquitico más allá. Bueno, ahí está dividido, ya lo vamos a ver. Esta es otra vista. Entonces el espacio que se ve afuera es el atrio de los gentiles, más adentro el de las mujeres y más adentro el de Israel. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ocurrió aquí, en el atrio de las mujeres. La mujer que entró era mujer judía. ¿Qué había en este atrio? Bueno, hay varias cosas interesantes que sería bueno que ustedes les echaran una investigadita porque tiene mucha riqueza. Por ejemplo, estos escalones que están acá, no, esos redonditos, eran unos escalones en los que se paraban los levitas y cantaban salmos e iban subiendo, son 15. Antes de entrar a la parte que ya estaba reservada solo para los varones de Israel. Y en este lugar había cuatro cámaras para diferentes propósitos. Una de esas era para los leprosos, otra era para el tesoro de Israel, otra para el aceite. Bien. Entonces esta es la distribución. Si ven el 12 es el patio de los gentiles, la parte más externa, ahí se hacía todo el mundo. Adentro, en el 9, ustedes pueden ver el patio de las mujeres y esas 4 cámaras que están ahí y los escalones. Esta historia ocurrió ahí. Sigue, amor. ¿Otra vez? Sigue. Ahora hablemos de la ofrenda. En ese lugar, en el patio de las mujeres, habían dispuesto, algunas personas dicen que 13, otras dicen que 7. Bueno, 13 cajitas, 13 alcancías que tenían una entrada en forma de embudo al revés, o sea, la parte chiquita quedaba arriba. Y por ahí se depositaban las ofrendas en dinero. En ese momento no había todavía dinero en billetes, sino solamente monedas. El sonido que produciría una moneda de 50 en una olleta, ¿ya se lo representaron? Es más o menos algo así lo que pasaba cuando alguien depositaba dinero. Entonces, este es el contexto. Ahora, sabiendo esto, vamos a mirar la historia de nuevo. Tenemos el versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Imagínense esto. Bueno, no sé por qué, pero funciona siempre decir que era un día de calor, ¿cierto? Era un día de calor. Bueno, estamos en Israel, en Jerusalén. Jesús ha estado respondiendo preguntas y está cansado. Seguramente está cansado. Y yo quiero imaginarlo meditando con la cabeza hacia el suelo, quizás sentado allí en el patio de las mujeres. Y como es normal, muchos vienen a pagar en esos mismos cofrecitos, en esas mismas alcancías, venían personas no solamente a dar ofrendas voluntarias, sino también a dar un impuesto, una ofrenda que era impuesta a todas las personas, y ellos venían a aportar. Y entonces empieza a sonar eso que es como ya rutinario, unas monedas que van cayendo. Algunos hombres, así como los descritos por Jesús en el pasaje que leímos que estaba antes de esos, algunos escribas muy bien vestidos, vienen y con mucha parsimonia empiezan a depositar moneda por moneda. Son monedas grandes y suenan duro. Y podrían decir algo así como: esto es para que no falte el incienso en la casa de mi Dios. Pero bien. En el versículo 1 dice que Jesús levantó los ojos y vio a esos ricos echando sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Por qué Dios puso ese versículo ahí? ¿Por qué empezó así?
¿estará interesado el Señor en la conducta de los ricos que echan sus ofrendas en el arca de las ofrendas? Pues eso llamó la atención del Señor Jesús. Y entonces los está mirando hacer esto. Pero además vio una viuda, y esa viuda tenía una condición. ¿Qué dice el versículo? Muy pobre. ¿Cómo uno puede darse cuenta de que una persona es muy pobre, muy rica, solamente con mirarla? Sí, ¿cómo? Algunas veces. ¿Cómo? Pues como está vestido, ¿cierto? Y esta señora lanza sus 2 moneditas, ¿y cómo suena eso? ¡Clink! 2 moneditas. 2 moneditas de cobre que, ¿para qué alcanzaban? Para 2 moritas. Otra vez. Ahí está la viuda. Pues se ve cómo está, ¿no? Es muy pobre con su ropa así. Y las 2 moneditas siendo depositadas en la alcancía esta. Pregunta. Por lo que ven en el pasaje, uno podría decir que Dios está interesado en esa diferencia entre pobres y ricos. El Señor Jesús habla de 2 sujetos en esa primera y en ese segundo versículo. Habla de los ricos y habla de la viuda muy pobre. Dios no es ajeno a la situación económica de nuestro tiempo. Fíjese que esta situación llamó la atención de Jesús. Pero además, fíjese que llamó particularmente la atención de Jesús esta mujer, esta viuda pobre. Amor. Otra vez. Y el Señor dice, en verdad os digo, en Marcos dice que Él llamó a sus discípulos para contarles y les dice, miren, ¿saben qué? De verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Esa afirmación, echó más que todos, quiere decir que sus monedas valían más que las de todos los ricos que habían estado depositando. Pues matemáticamente no. ¿Qué querrá decir eso de que echó más de todos? Más que todos. Pues hay algunos recursos en internet, por ejemplo una cosa que se llama Strong. Entonces, estos evangelios fueron escritos al principio en griego y alguien se tomó el trabajo de ir palabra por palabra y anotar un numerito para cada palabra. El numerito que sale para esa expresión que echó más que todos es el mismo numerito que sale en otro versículo. ¿Quieren saber en cuál? Sí. Hay un versículo en Hebreos 11:4. ¿A quién le suena? Dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Y qué más dice? Ahí hay algo acerca de la ofrenda. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo y muerto aún, algo así. ¿Cómo dice el versículo? Alguien que me haga el favor de leerlo. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, de las de Abel. Dios se fijó en la ofrenda de Abel. Y en este pasaje que estamos viendo, Dios se fijó en la ofrenda de la viuda pobre. Corazón. Pues ahí está. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín?
La ofrenda de Abel fue a la manera de Dios. Bien, ¿alguien más? ¿Qué fue? Recuerden el pasaje en Génesis 4. Dios miró a Abel y a su ofrenda, y miró a Caín y a su ofrenda. Se agradó de Abel y no se agradó de Caín. ¿Qué era lo que hacía diferente la ofrenda de Abel? Pues ahí está en el pasaje de Hebreos. Por la fe, Abel. Pues si lo llevamos a la viuda, entonces ¿qué estaba creyendo la viuda? ¿Cuánto tenía esa viuda? 2 monedas. Y las estaba entregando. ¿Qué era lo que tenía en su mente para estar entregando todo lo que tenía? O sea, creía que Dios era. Y rellene aquí con un atributo de Dios. Providente. Amor. Otra vez. Todo lo que tenía lo entregó. Tenía 2 monedas y las entregó. Haya también en vosotros este sentir que estuvo en Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tuvo eso como algo a que agarrarse, a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, sacándose de los bolsillos lo que tenía, se hizo como nosotros, y aún menos porque como siervo. Aquí está Jesús respondiendo ante el sumo sacerdote, en silencio. Era el único que por la ley, ese libro que está ahí, podía pasar y vivir por esa ley, porque eso decía la ley, que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Él era el único. En Juan dice además que Dios había puesto todas las cosas en sus manos. Y en el mismo pasaje en el que dice eso, dice que se quitó el manto, se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Vuelva a pensar en eso que es para usted lo más difícil de lo cual desprenderse. Todo lo que Dios nos dio fue para su servicio. Todo, no solamente aquello de lo que es fácil desprenderse. Estas son algunas preguntas para responder como de a 3, yo creo. Entonces, si quieren nos agrupamos un poquitito. Ojalá con personas de las que no se sepa el nombre, pero que no estén muy lejos. La primera pregunta es, ¿aún hay cosas a las que me aferro? Bueno, son 4 preguntas, entonces de a 45 segundos por pregunta,
¿Cuánto da? Bueno, la primera es, aún hay cosas a las que me aferro. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Quién deja de recibir lo que saco de circulación? ¿Y de qué me estoy perdiendo? ¿Quién deja de recibir lo que yo debería estar haciendo circular? Uh-huh. ¿Y de qué me estoy perdiendo? Pues con base en lo que estamos viendo de la viuda llamó la atención de Jesús. Esas dos moneditas llamaron la atención de Jesús.
Bien. Bueno, vamos. Buenas. Vamos a tratar de, ya que lo socializaron, vamos a tratar de responderlas en conjunto. Buenas. Gracias. No. Bien. Aún hay cosas a las que nos aferramos, de las cuales es muy difícil desprenderse. Sí. ¿Cuáles salieron? Así como resumiditas en una palabra. Cosas materiales, son difíciles, ¿cómo qué? ¿De la ropa? Sí, ¿somos acumuladores? Pregunta, ¿alguno de ustedes en su casa tiene de alguna forma inventariado lo que tiene? ¿Sabe lo que tiene? ¿O tiene camisas que tengan más de 10 años? ¿10? Uy. Pregunta, ¿esa camisa que tiene más de 10 años todavía la usa? ¿Todavía la usa? Bien. Libros que tenga que no lea. Comida que se pierde en la nevera. Nos cuesta desprendernos de cosas que ni siquiera a veces tienen un valor económico, que ni siquiera usamos, pero nos cuesta desprendernos de ellas, de algunas, por su valor, no sé. ¿Qué otras cosas hay que sean? Venga, me ayuda, es que no entendí este versículo no, lo que pasa es que no tengo voluntad. Es la verdad. Nuestro tiempo es tan precioso. En el tiempo que necesitamos podemos resolver los problemas de la humanidad. Pues no, la verdad no. Lo queremos para nosotros. Bueno, yo hablo por mí. Creo que a veces no hago cosas por otros porque no quiero. O porque el tiempo que debí usar para otra cosa, no lo usé para eso, sino para algo que quería. Y ahora me toca reponerlo con el tiempo con el que podría servir a otro. ¿No es esa una de las quejas de los papás, de los hijos sobre los papás? Es que no tienes tiempo. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra cosa de la cual sea muy difícil desprenderse? Del sueño. Gracias. ¿Cuántas horas de sueño necesita uno? Horas de sueño. Más o menos yo he escuchado hablan de entre 6 a 8 y media, 9. Bueno. Pregunta. ¿Está durmiendo menos de lo que necesita por estar haciendo cosas que realmente no son edificantes? ¿Está durmiendo más de lo que necesita simplemente por el placer de descansar? Desprenderse de ese tiempo, y sobre todo en el caso de nuestra congregación, que hemos hablado una y otra vez, hay que leer la palabra, hay que orar. ¿A qué hora? No, es que a esa hora estoy durmiendo.
señor. Pero si son importantes para uno, le cuesta a uno trabajo desprenderse. Hay otras cosas dentro de ese contexto humano que no son importantes para uno, igual las tiene, pero llega el momento en que se desprende de ellas porque sencillamente no las necesita. Bien. Volvamos al pasaje por un momento. ¿De qué se estaba desprendiendo la viuda? De todo lo que tenía, o de lo más preciado que tenía, porque era lo único que tenía. De todo su sustento. Desprenderse de su sustento, de un mes de salario. Pero la verdad es que a veces un mes de salario no duele tanto como una hora de sueño. O como un rato de meditar en la palabra, o como apagar el televisor, o como apagar el computador. ¿Qué duele más ahí? ¿Qué es lo que pide Dios de sus hijos? ¿Qué pidió el Padre de Jesús? Primero, ¿qué le dio? Había puesto todas las cosas en sus manos. Era igual a Dios, pero no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Por qué la ofrenda de la viuda fue más excelente que la ofrenda de todos los ricos? Lo que tenía, pero fíjese que va un poquito más allá. Ella se dio. Si ella da esas 2 monedas, que era lo que tenía para sobrevivir ese día, ¿qué está dando? Si no come, ¿qué pasa? ¿O se podía dormir a la intemperie? No sé. En esas 2 moneditas está dando todo lo que tiene para seguir viviendo. Bien, ¿quién deja de recibir lo que saco de circulación? Otro que de verdad lo necesita. Si yo no se lo doy, nadie se lo da. ¿Qué pasa cuando me aferro a algo y no lo hago circular? ¿Qué habría pasado si el Señor hubiera dicho, ser igual a Dios es algo a lo cual aferrarse, no voy al mundo? No habríamos conocido el amor de Dios de esa forma, de la forma cercana en la que Dios lo presentó, en la que Jesús lo presentó. Cuando usted se aferra a algo que ni siquiera es suyo, sino que es de Dios y que Dios se lo dio, la gente deja de conocer quién es Dios. Hay 3 ejemplos que quisiera ver de eso de qué me estoy perdiendo. A ver, otra vez. ¿Cuál es el primero? Bueno, miremos el cuadro. Hay un señor calvito extendiendo una mano, ¿sí? Hay un niño, y ese niño que tiene en la mano. La verdad es un pan, les ayudo ahí. Y al lado de allá hay como un jarro, ¿sí? Una tinaja, ¿sí? La usaban para echar aceite. ¿No? Bueno, ese señor es Elías. Elías y la viuda de Sarepta. Ella tenía para sobrevivir un poquito de aceite, un poquito de harina. Y Dios mandó al profeta y le dijo, yo primero. Pero en el tiempo que duró la sequía, no faltó para ella.
Pero esa no fue la motivación de la viuda que entregó las 2 monedas. Recuerden que fue una ofrenda más excelente por lo que ella estaba creyendo de Dios. ¿Sabe qué? No sabemos qué pasó con la viuda de las 2 monedas. De pronto se murió. De pronto nadie la socorrió. Es una posibilidad. Dios no nos cuenta que a los 2 días llegó un hijo que había triunfado en la vida y le compró una casa. No dice eso. Y es mejor que sea así, porque el hecho de que usted se desprenda de algo no necesariamente significa que ese algo se va a regresar multiplicado 100 veces o 60 veces o 30 veces. En el caso del Señor Jesús, en lo inmediato, ¿sabe qué significó? La muerte, y una muerte horrorosa. Pero a largo plazo, que la vida de Dios estuviera en nosotros. ¿Cuánto valen 5 panes y 2 peces? 1000, uy, ¿en dónde? ¿Qué pasa si ese niño, otra vez, en esa calurosa tarde de domingo, cuando 5.000 personas, 5.000 hombres y sus familias hambrientas esperaban? Además, uno puede saber con cierta certeza que ese almuerzo era, digamos que estaba como mal. ¿Qué adolescente a esa hora no se hubiera comido ya algo que fuera rico? Bueno, ahí estaban. ¿Qué pasa si ese niño no se desprende de lo que tenía? Bien. Una más. ¿Cuánto vale eso que ese señor tiene en la mano? Cuando Dios preguntó, ¿qué tienes en tu mano? A Moisés, la vara, ¿no? ¿Para qué servía y cuánto valía? Pues uno puede verlo simbólicamente, era la herramienta de su trabajo, luego le valía su sustento, o puede verlo solo físicamente, digamos que le servía para apoyarse y caminar. ¿Qué hizo Dios con esa vara? Y la pregunta vuelve, ¿de qué nos estamos perdiendo? Si uno se pusiera a atesorar de monedita de cobre en monedita de cobre, en 10.000 millones de años seguramente tiene para un apartamento. Pero esa es la idea de Dios. La monedita de cobre también se puede ver desde el punto de vista de los dones que Dios le ha dado. ¿Qué sabe usted hacer? Pues, no, yo no soy muy bueno en nada. Pero eso que usted sabe hacer, ¿qué impacto podría producir en las personas que están a su alrededor? En sus vecinos, en las personas de la congregación. ¿Qué de lo que Dios le ha dado puede ser puesto al servicio de otros? El sonido de esas 2 moneditas de cobre para Dios, para el Señor Jesús, ¿cómo fue? La entrega, como Pablo escribió, si yo diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, si doy 1.000 millones para construir un templo en el que quepa un barrio de Bogotá, pero ese desprendimiento no significa desprenderme también de lo que soy,
Si Jesús, que se desprendió de todo lo que tenía, no lo hubiera hecho por amor, no habría tenido mucho sentido. Pero lo que Dios ha puesto en sus manos debe ser puesto también al servicio de Dios. La situación era bien corrupta en ese momento y la viuda entregó 2 monedas a una administración que no era la más adecuada. Sus 2 monedas de sustento. Y para usted puede ser difícil porque uno aprecia lo que uno tiene. Poner a disposición de otro eso que Dios ha puesto en uno. Por eso tiene que ser primero guiado por Dios. ¿Quién está a su alrededor? ¿Quién se está perdiendo de conocer el amor de Dios? Dos moneditas de cobre llamaron la atención de Dios. ¿Qué podría hacer Dios con un poco más de 2 monedas de cobre? Bien. Oremos. Señor, has puesto en nuestras manos muchísimos recursos que en realidad queremos reconocer que te pertenecen a ti. Nos contabas en la alabanza que has puesto en las manos de los padres a sus hijos para que en ellos sea sembrada tu persona, sea sembrada tu naturaleza. Nos has dado ropa suficiente, nos has dado sustento para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Nos has dado tiempo que no merecemos en la tierra y nos has dado la voluntad para administrar esas cosas. Has puesto de tu amor en nosotros, Señor, y lo cierto es que no hemos sabido hacer circular ese amor. Por favor, Señor, ayúdanos para que el don que has puesto en nuestras manos sea dispuesto con amor a tu servicio. No por interés, sino por la fe. Por la fe de que en tus manos lo que has puesto en las nuestras tiene la virtud de impactar el mundo. Amén.